El Kremlin se contradijo sobre el plan de paz presentado por Donald Trump el día anterior. Hoy, en la Duma Estatal de la Federación Rusa, declararon que Rusia no debe aceptar la nueva propuesta de Estados Unidos para lograr la paz con Ucrania, ya que supuestamente es una provocación que no llevará a un verdadero cese de la guerra. En general, esto es una intriga de Trump, un plan astuto para debilitar y luego derrotar a Rusia. Aunque antes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el Kremlin recibió el plan de paz de Trump y que Rusia está dispuesta a mostrar flexibilidad para una solución en Ucrania. Sin embargo, añadió que al Kremlin, cito, le conviene en principio la dinámica de la operación especial. Sugiere que Rusia seguirá luchando y buscará sus objetivos militares, sacrificando a cientos de miles de rusos en Ucrania. Y es curioso cómo Putin en su discurso menciona Kupiansk solo unas cuantas veces, que supuestamente ya ha capturado por completo, lo cual no es cierto. Y Putin se jactaba diciendo que si Ucrania y Europa no aceptan el plan de Trump, entonces después de Kupiansk, el siguiente podría ser, por ejemplo, casi Lisboa. De inmediato añadió que hablaba de Ucrania, y los países europeos no quieren aceptar el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que todavía esperan lograr una victoria estratégica. Al mismo tiempo, en Europa le aconsejaron a Steve Witkoff, quien trabajó con el ruso Dmitriev, que fuera al psiquiatra, porque él dice tonterías evidentes en ese plan de paz, que ahora se está discutiendo públicamente en todo el mundo. Me llamo Alexei Pechi y vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, den like, escriban un comentario extenso debajo de este episodio y también se suscriban a mi canal de Telegram Pechi. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Además, si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo económicamente con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. En medio de crecientes rumores sobre el plan de paz de Donald Trump, el Kremlin comenzó un espectáculo. Al principio decían que no sabían de qué plan de paz hablaban ni habían recibido información similar. Negaron que los militares estadounidenses, tras visitar Kiev, fueran a Moscú para negociaciones. Pero al final admitieron que sí existe un plan de paz, que lo recibieron y están dispuestos a seguirlo, aunque ya no es un secreto que fue escrito por el ruso y enviado de Putin, Kirill Dmitriev. Pero había que montar la comedia, de lo contrario no serían rusos, que simplemente no pueden vivir sin mentiras. Desde el Kremlin hay mensajes contradictorios. Comenzaré con el discurso de Vladimir Putin de la víspera. En ese discurso hubo muchísima tontería, pero claramente iba dirigido a Donald Trump, quien ahora presiona activamente a Ucrania y Europa para que cedamos ante el agresor ruso. Putin refuerza esos mensajes con amenazas. Ahora les explico a qué me refiero. Por ejemplo, ayer Donald Trump declaró que si Zelensky y los líderes europeos no aceptan su plan de paz, tendrán que seguir luchando. Según él, eso sería terrible y malo, y Ucrania seguramente perderá, eso dijo Trump. Él, es decir, Zelensky, tendrá que aceptar este acuerdo, aunque no le guste, ellos simplemente tienen que seguir luchando. Después, Putin retoma el mensaje y afirma que el ejército ruso capturó por completo Kupiansk en Kharkov, lo cual no es cierto. Pero el mensaje de Putin es muy simple. Él asegura de manera fingida que Rusia puede seguir luchando. Y si Ucrania y Europa no hacen concesiones, Moscú incluso capturará capitales europeas exactamente como acaban de capturar Kupiansk. ¿Saben? Él, por supuesto, no lo dice directamente, porque es demasiado cobarde, pero el mensaje es exactamente ese. Ahora lo entenderán. A continuación les daré citas. Putin asegura que el plan de paz de Trump se discutió antes de la reunión en Alaska y que ya había sido desarrollado hace tiempo. En la discusión, Estados Unidos pidió a Rusia compromisos y flexibilidad. Cita, en las negociaciones en Anchorage, confirmamos que, a pesar de ciertas cuestiones difíciles, complicaciones y demás, sin embargo, estamos de acuerdo con estas propuestas y estamos dispuestos a mostrar la flexibilidad que se nos propone. Tras las negociaciones en Alaska, los estadounidenses hicieron una pausa y sabemos que esto está relacionado con el rechazo de hecho de Ucrania al plan de solución pacífica propuesto por el presidente Trump. Por eso apareció una nueva versión, en esencia un plan modernizado que ya consta de 28 puntos
Es decir, Putin en esta etapa dice: escuchen, todos nuestros deseos que iban hasta Alaska están contenidos en este plan, solo que un poco reescritos. Después, Putin reconoce que ya ha recibido el plan de paz de Trump, al menos en cierta medida. Según él, este puede servir como base para una solución pacífica definitiva. Pero cito: no discutimos este texto con nosotros de manera concreta porque la administración estadounidense no logra obtener el consentimiento de la parte ucraniana. Ucrania está en contra. La posición de Ucrania y sus aliados europeos está relacionada con la falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla. Ni en Ucrania ni en Europa entienden a qué puede llevar esto al final. Aquí, Vladimir Putin refuerza los mensajes de Donald Trump, pidiendo un acuerdo o advirtiendo que la guerra será aún peor y perderán más. Después, Vladimir Putin empieza de manera muy sutil, pero amenaza a Europa, poniendo como ejemplo a Kupiansk. Cito: el ejemplo más reciente es Kupiansk. El 4 de noviembre en Kiev anunciaron que no había más de 60 militares rusos en esa ciudad, y en los próximos días esta ciudad será completamente desbloqueada por las fuerzas ucranianas. Pero quiero informarles que ya en ese momento la ciudad de Kupiansk estaba prácticamente en su totalidad bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. El destino de la ciudad en ese momento ya estaba completamente decidido. ¿De qué habla esto?, pregunta Putin. ¿O los líderes armados de Kiev no tienen información objetiva sobre la situación en el frente, o, teniéndola, simplemente no son capaces de evaluarla objetivamente? Y aquí viene la cita clave de Vladimir Putin, que por un lado convence a Donald Trump de que Rusia está lista para luchar eternamente. ¿Que en realidad es mejor aceptar todas las concesiones que propone Putin? Pues porque Rusia puede seguir luchando casi 10 años más. Y por otro lado, este es un mensaje para Europa, como diciendo: acepten ahora la rendición de Ucrania, si no, Rusia empezará a atacar países europeos. Ahora la cita, escúchenla con atención. Putin dice: si en Kiev no quieren discutir la propuesta del presidente Trump y la rechazan, entonces ellos y los instigadores europeos de la guerra deben entender que los acontecimientos que ocurrieron en Kupiansk inevitablemente se repetirán en otros puntos clave del frente. Tal vez no tan rápido como nos gustaría, pero inevitablemente esto volverá a suceder. Y en general eso nos conviene, ya que conduce al logro de los objetivos de la Organización Mundial de la Energía por la vía armada. Les recuerdo brevemente que el plan de Estados Unidos incluye varias concesiones importantes a Moscú antes rechazadas repetidamente en Kiev. Incluye transferir todo el Donbass a Rusia hasta las zonas que no ha capturado. Además, el documento prevé la reducción del número de las Fuerzas Armadas de Ucrania casi 2,5 veces, el rechazo de Ucrania a unirse a la OTAN, la prohibición de fuerzas de paz extranjeras en Ucrania y la consolidación como país no nuclear. Rusia recibirá el levantamiento gradual de sanciones y la restauración del formato G8, también una amnistía total por todos los crímenes de guerra cometidos durante la guerra. Pero después de todo esto, en la Duma Estatal de la Federación Rusa decidieron calentar aún más este mensaje, que, según ellos, Ucrania y Europa deben aceptar de inmediato, pero de inmediato, la propuesta de paz de Trump antes de que Rusia cambie de opinión. Dicen que Rusia podría cambiar de opinión mañana, así que hay que apurarse. Por eso Trump insiste en que todo se haga rápido antes del día 27, que firmen todos y sigan adelante, para que nadie tenga tiempo de darse cuenta de lo que realmente está pasando. Y en Rusia hay un vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal llamado Alexei Churavlyov. Y hoy él dijo, cito: Rusia no debe aceptar la nueva propuesta de Estados Unidos para lograr la paz con Ucrania, ya que es una provocación que no llevará a un verdadero cese de la guerra. El conflicto solo se resolverá con nuestra victoria total en el frente y la rendición de Ucrania. De otro modo, el enfrentamiento solo se aplazará. La idea estadounidense consiste en dejar a Ucrania como un factor de contención para Rusia. Aunque esté reducida territorial y militarmente, seguirá siendo una amenaza significativa para nosotros. Y en las fronteras occidentales habrá que mantener al ejército. De este modo, Estados Unidos tendrá las manos libres para prepararse para el enfrentamiento con China. Espero que la parte rusa no acepte tales provocaciones. En general, Rusia en los próximos días mostrará de todas las maneras posibles que básicamente no le importa este plan de paz.
y en realidad están listos para seguir luchando y capturando lugares como Kupiński, pero si Ucrania acepta, pues ni modo, y están de acuerdo. Y esto refuerza mucho la declaración de Trump, quien insinúa que este plan de paz es en realidad el único plan para resolver la guerra. Y si no se acepta rápidamente, entonces o el Kremlin cambiará de opinión y no estará de acuerdo con él, o entonces habrá que seguir luchando. Dejaré puntos suspensivos, escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense, hasta luego. Continuará.